y hembra lo creó. Padre, gracias. Añade bendiciones a tu palabra. Bendice este pueblo, bendice nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, pero no siente su alabanza, gloria al Señor. Yo quiero ministrar con el tema que ustedes tienen en este día: vasijas de barro en las manos del alfarero. Vasijas de barro en las manos del alfarero. Yo quiero que usted entienda algo en este día. Y tomando el contexto bíblico donde acabamos de leer Génesis capítulo 1, verso 27, vemos que la Biblia dice que Dios creó al hombre conforme a imagen y semejanza de Dios. Lo creó varón y hembra. Pero me llama la atención correspondiente al tema, y esto voy a traerlo a lo espiritual y también a lo terrenal. Porque si usted analiza el contexto, usted habla de vasija, pero la primera vasija que fue creada de antemano, que fue manifestada y establecida sobre la tierra, fuimos nosotros. Fuimos creados por la mano del Señor. Pero Dios creó al hombre conforme a imagen y semejanza de Él, lo creó varón y hembra. Pero si nos vamos al contexto bíblico, con lo que establece Romanos 3:23, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos da una enseñanza y dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y el hablar de la gloria de Dios es hablar de una palabra que tiene que ver con cabot. Y el hablar del cabot de Dios es hablar de su Shekinah o de su propia presencia. O sea que nosotros fuimos creados, número uno, bajo el soplo de Dios. Y usted tiene que entender algo, que hay una vasija que fue creada, el cual fue establecida por Dios y fue puesta, según Génesis capítulo 3, fue manifestada y fue puesta en el huerto. Pero allí Dios le dio un mandato al hombre, para que el hombre viviese por una ley, por un estatuto. Y la vasija que fue formada, establecida por el Señor, según habla Génesis, usted tiene que entender que Génesis capítulo 3 nos da una enseñanza. ¿Y dónde se rompe la vasija que fue establecida por el Señor? ¿Dónde vino el fracaso sobre los seres humanos que Dios estableció sobre la tierra? Yo quiero que usted entienda en este día que Dios estableció mandatos, estableció leyes sobre la tierra para que el hombre viva por él. Y cuando el ser humano no se somete a las leyes, a los mandamientos de Dios, hay una vasija que se va a romper. Pero para esto apareció Cristo sobre la cruz del Calvario. La palabra nos da una enseñanza, y es que Él tomó las potestades, los principados y los que siguió públicamente triunfando en la cruz. Pero me llama la atención que Colosenses 2:14 lo primero que dice es: y Él tomó el acta de los decretos que no era contraria, y clavándola juntamente con Él en la cruz, dice: y tomando los principados, la potestad de los que siguió públicamente triunfando en ellos en la cruz. Y yo no creo sobre aquellas personas, y usted dirá: pastor, si soy un hombre de fe, pero no creo en aquellas personas que son como dice Santiago. Usted tiene que entender algo, que cuando usted determinó servir a Cristo, lo primero, número uno, que usted tiene que entender es que usted vino como una vasija quebrantada, vino como una vasija destruida, vino como una vasija sucia. Ay, yo no sé con qué quiero hablar, pero cuando Cristo entra por el sacrificio de su sangre, hay un decreto que fue establecido para romper todo diseño contrario que el diablo quiso establecer sobre la humanidad. Mire, yo quiero hablarle de 7 tipos de vasijas. La Biblia nos da una enseñanza acerca, mencionando las vasijas. Y yo quiero que usted entienda que número uno, según la palabra del Señor, habla de vaso de honra. Dios no creó vasos de deshonra, porque los vasos de deshonra, no voy a decir lo creó Satanás, porque si digo lo creó Satanás, es como que la creación que Dios estableció, estoy hablando como que fue un disparate que Dios formó. Los vasos de deshonra llegaron a manifestarse sobre la humanidad por causa de la desobediencia. Usted tiene que entender que la palabra nos da una enseñanza, y que usted y yo tenemos que entender algo, y es que cuando yo vengo a los caminos del Señor, si no quiero ser una vasija de honra, lo primero, número uno que tengo que hacer es someterme. Aleluya, hay cosas que yo
El enemigo se ha levantado contra ti, como se levantó en la creación, aleluya, para destruir a Adán y a Eva. Pero tú estás de pie no porque tú eres fuerte, tú estás de pie porque Dios te levantó, tú estás de pie porque Dios te cogió. Dios mío, gracias. Escucha bien: número 1, vaso de honra; número 2, vaso de misericordia; número 3, vasos escogidos. Me voy a detener aquí. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y por qué muchos son los llamados y pocos los escogidos? Porque Dios desde la creación ha venido llamando a muchos, pero no todos venimos a ser escogidos, porque los escogidos de Dios son aquellos que se someten a su voluntad, son aquellos que apartan de ellos el pecado, son aquellos que por eso te vengo a decir en este día: hay cosas que Satán querrá traer a ti para dañarte, para que la creación, lo que Dios formó en tu vida, no se manifieste. Pero vengo a hablar de los hombres en este día y te vengo a decir: tú eres un vaso de honra, tú eres un vaso limpio, que Dios limpió, que Dios estableció, y aunque el enemigo se levante contra ti, no podemos permitir que la inmundicia de lo que Dios sacó de mi vida vuelva a ti. Pastor, pero es que yo no puedo. Ay, yo no soy perfecto, yo cometí muchísimos errores, falté, pequé en mi principio. Que no te vengo a hablar de vasija perfecta, te vengo a hablar de vasija quebrantada, que cuando tú entiendes que tú cometes la falta, la Biblia dice que abogado para con Dios tenemos en el cielo y en Jesucristo. Pero hay personas que se hacen sabias en su propia opinión y siempre me entienden siempre que no están bien. La Biblia me da una enseñanza de él, y es que el que reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta, es el que alcanza misericordia. Ay, yo no te vengo a hablar de que soy perfecto, te vengo a hablar de un evangelio que yo entendí que cuando tú caes, tú abras, no es para que te quedes caído, es para que tú reconozcas tu condición y te levantes, pero no volver a cometer la falta. Personas que se hacen residentes. La pastora me dio vuelta y me dijo: "Hable lo que el Espíritu diga". Tengo el respaldo de Dios en nombre de los líderes. Personas que somos residentes, cometiendo el pecado más el mismo pecado. Y usted no se ha preguntado por qué la palabra de Dios habla de David. Y la Biblia dice que el único hombre que la palabra lo cataloga que tenía un corazón conforme al de Dios era David. David cometió muchas faltas, vinieron muchos errores, pero cuando choqué con esta realidad me di cuenta, y era que David pudo haber caído varias veces con diferentes pecados, pero el pecado que David lo hacía caer cuando se levantaba, ese pecado jamás volvía a su vida. El problema de muchos dentro de la iglesia es que nos hacemos residentes bajo el mismo pecado. La carne gobierna en nosotros, y vengo a hablar a los hombres en este día. Ya basta de ser fluctuante, de ser de doble ánimo, de ser inconstante. La Biblia nos da una enseñanza en 2 Corintios 10:4, y es que pierdamos en la carne, no militamos según la carne, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortaleza y llevando cautivo todo pensamiento que se revela a la obediencia, a la obediencia, a la obediencia de Cristo. Pastor, ¿y cómo te levantaste? Reconocí, entendí que era débil. Y el problema de muchos de nosotros es que creemos que somos fuertes. Y todo el que se cree fuerte quiere jugar con el pecado. Y usted tiene que entender algo, que aquí ninguno somos fuertes, que ninguno somos perfectos, que somos vasijas en la mano del alfarero. Estamos en el camino de la transformación, estamos en la rueda, estamos en la parada. Personas que creemos que somos fuertes, ay, porque tenemos a Cristo.
La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Personas que saben que no están preparados para entrar en un terreno, pero ellos viven coqueteando con el pecado. Yo pregunto, ¿qué hace una persona que Dios nos saca, aleluya, de los vicios, de las drogas? ¿Qué hace usted metiendo un punto de que predicando de la normalidad? Por yo no sé con quién estoy hablando, no sé por qué Dios está entrando ahí. Personas que saben del alcoholismo y quieren vivir donde está la. Yo te vengo decirando en este día, hay cosas que tú tienes que mantenerte lejos de ella. Ay, no, yo tengo a Cristo. Sí, pero tú tienes a Cristo y estás en un cuerpo carnal donde tenemos áreas vulnerables. ¿Qué hizo José? Cuando la mujer de Potifar lo estaba seduciendo, y era un hombre de Dios, un hombre íntegro, pero José, ¿qué hizo? La Biblia dice que José corrió, prefirió dejar su camisa y salir huyendo. Al que la mujer vino y lo acusó, pero la integridad la mantuvo delante de Dios. Y es mejor estar bien delante de Dios que delante de los hombres. Yo no sé qué quieren tomar en esta noche, pero vengo a hablar de vosotros en este día. Ellos decidieron que Dios lo transforme, ellos decidieron que Dios lo levante, ellos decidieron que el sistema es pecaminoso, tú no me vas a contaminar. Yo vengo a hablar de esa gente que está luchando, que dijeron hasta hoy, yo me voy a levantar, está bueno ya. Escuche esto, vasos que he cogido. Quiero hablarle ahora de los vasos limpios. Este es el proceso que más usted tiene que cuidar, porque mientras el vaso está sucio, usted es un vaso de honra. Pero después que el vaso es limpiado, y la palabra nos da una enseñanza que en una casa hay todo tipo de utensilios. Aquí hay todo tipo de utensilios, vasos de diferentes maneras. Aquí hay platos, para que me pueda entender, le voy a hablar como terrenal. Aquí hay platos, aquí hay cuchara, aquí hay tenedor, aquí hay cuchillo. Aquí hay vasos de cristal, vasos de aluminio. Pero también hay vasos que usted lo tiene para la visita, que son seleccionados, porque son más. Yo no sé con quién estoy hablando, pero después que el vaso está limpio, el proceso huele, porque en el proceso es donde somos quebrantados, en el proceso es donde somos molidos, en el proceso, aleluya, donde Dios te limpia, donde Dios te forma, y después que tú eres limpio, que eres formado. ¡Ah, Dios mío! Yo quiero que usted entienda esto en este día. Después que la vasija limpiada es transformada, se manifiesta algo que se llama persecución. ¿Por qué Satanás entró en el huerto? Para zarandear a Adán y a Eva. Eran limpios, tenían la imagen de Dios. Y cuando usted decide seguir a Cristo, usted es transformado, usted es limpio, porque usted se dispuso a apartar el pecado. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, no tolera a un hombre, a una mujer que tenga integridad. Porque cuando tú tienes integridad, aleluya, tú eres una vasija preparada, número 1, número 2, capacitada, y número 3, el Señor te envía. Ay, Dios mío, yo no sé con qué me tomar, y la autoridad de Dios va a operar sobre tu vida. Y si hay algo que el diablo le debe, es un hombre dedicado a Dios, un hombre que guarde principio, un hombre que tenga dominio sobre sí. Pero no es fácil llegar a esa estatura, porque el enemigo de una manera u otra te persigue. Y la palabra dice en San Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Quiero hacerle una analogía con algo aquí. Usted tiene que entender que cuando un ladrón está sediando su casa, aleluya, no simplemente está en ese lugar porque él quiere entrar, sino que lo primero, número 1, cuando alguien quiere entrar a robar una casa, es porque visualizó que hay algo que tiene un valor. Usted nunca ha visto un ladrón entrar a una casa donde no hay algo que tenga valor. Y cuando hablo de casa, en el plano espiritual estoy hablando de la casa de usted y de la casa mía, que es el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y cuando la casa está limpia, el diablo quiere entrar como ladrón, traerá tentación, pero la tentación no es para que tú caigas, la tentación es para que tú resistas. Y ven, Sharaya, canta, es para que tú resistas.
Y y el Espíritu me habla y me dice que hay personas que están siendo zarandeados. Personas que están siendo zarandeados en sus hogares. Mujeres que el diablo le ha apuntado una guerra con los esposos que no son cristianos. Abunda y acaba. El objetivo del diablo es que tú peques, es que tú faltes. Mira, resiste mujer, resiste mujer, resiste mujer, resiste mujer. Porque me llama la atención algo. Y es que cuando el enemigo te ataca para que tú reacciones. Número uno, para que reacciones. Número dos, para que saque el viejo hombre. Porque si tú no resistes, lo primero que se manifiesta es la ira. Ay, yo no sé por qué me llamaron esta noche. Y la ira, la Biblia dice que es del diablo, que el Señor nos reprenda. Y cuando una persona se aira, por eso la Biblia dice airao, pero no pequéis. ¿Qué usted cree? Que nosotros somos robots. A nosotros nos ven unos ataques de personas. Ahorita mismo venía diciendo a los hijos míos, digo, pero cuando tú decides guardarte, como que el diablo le da para ti, que el Señor nos reprenda. Ayer entré al supermercado Bravo a comprar algo con mi esposa. Oye, desde que todo estaba bien, mientras ella estaba sola. Cuando yo me acerqué a ella, se endemonió la mujer. Y comenzó ya usted sabe a tirar por esa boca. Pero no obstante, ¿qué pasó también hoy? O sea, tú tienes que entender algo, que cuando tú te decides guardar, donde quiera que tú estás, tú tienes que vivir como un centinela velando. Tenemos que estar como Nehemías, porque lo único que el diablo quiere es una vacía de otra, es que tú pierdas tu identidad. Y la identidad que Dios te dio, que te costó sacrificio, mujer, hay que sostenerla, hay que guardarla, no te la dejes quitar. Personas que por cualquier cosa, tenemos la Biblia aquí debajo de los sobacos, y porque se levantó el vecino, yo voy a hablar lo que Dios me está poniendo mal. Ay, el vecino le está haciendo la guerra, le está tirando la basura en el patio, se la está poniendo en la puerta de la casa. No, yo suelto la Biblia por un segundo y le doy 2 palos. Mira, yo le voy a decir de verdad y después me arrepiento. Mire, dígale al diablo su basura. Usted se la va a comer, pero mi integridad usted no la va a dañar. Porque si tengo que recogerla ahora, voy a recoger. Si tengo que recogerla mañana, la voy a recoger. Lo que el enemigo quiere quitarte es tu identidad. Hay personas que son robots de tiempo, hermano, que por cualquier cosa estaqueamos. Nos descargamos por el momento de la boca y soltamos a lo que no tenemos. Yo vine a hablar con otro en este día, porque tú hoy estás hablando de que tú quieres ser una vasija. Y para ser vasija de otra, lo primero, número uno, que tengo que andar en obediencia. Y en andar en obediencia a Dios, usted tiene que entender que usted tiene que someterse a voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios duele, es plena, es agradable, perfecta. Pero la voluntad de Dios duele, porque tú tienes que someterte a tus estatutos, a sus mandamientos. Y el someterse a Dios no es fácil, y más cuando la carne se revela. Yo te vengo a decir en este día, el apóstol Pablo estableció los romanos. Y cosa la expresión que utilizó en Romanos capítulo 8, que es una lucha entre la carne y el espíritu, y estos se oponen entre sí para que yo no haga lo que quiero. Yo te vengo a decir algo, tú tienes que entender que es una lucha, es una guerra. Pero me llama la atención lo que dice Nehemías capítulo 4. La Biblia dice que los muros fueron derribados, las puertas fueron quemadas. Aquí simplemente había escombros de desolación. Pero cuando Nehemías se levantó con la visión de Dios y dijo, voy a restaurar los muros de Jerusalén, las murallas de Jerusalén representaban un muro fortificado, y este muro se construía para que los enemigos le entraran. El muro que tú construiste, aleluya, tú no puedes permitir que sea derribado. Y lo fuerte de esto es que cuando comenzaron a construir los muros,
Y lo voy a traer ahora a los planos espirituales. Esos muros representan nuestra vida espiritual. Y cuando nosotros construimos nuestra vida espiritual a base de sacrificio, ayuno, oración, escudriñando la palabra para llenarnos del conocimiento, el enemigo no va a permitir que tú termines la construcción. Por eso se levantó, dice aquí en Nehemías capítulo 4, se levantó Tobías, se levantó Sanballat, se levantó Gesem el árabe. Pero me llama la expresión de lo que ellos dijeron. Uno de ellos dijo: si viniera una zorra y choca contra el muro, lo va a derribar. Pero me llama siempre la atención lo que dijo Nehemías. Dijo: oh Dios, mira que somos menosprecio de su valor y de su palabra. Padre, que su palabra, yo no sé con quién me cobraron. ¿Y cuántos Tobías? ¿Cuántos hermanos se levantaron diciendo: ella no va a llegar a diciembre? Yo no sé con quién me cobraron. Yo no sé con quién estoy hablando. Ese no va a durar un mes, ese no va a durar 2 meses, ese no va a durar un año. Y los años han pasado y tú estás de pie. Pero no estamos de pie porque somos fuertes. Estamos de pie porque su misericordia nos alcanzó, nos formó, nos restauró, nos levantó y estamos de pie. Pero algo yo quiero que usted entienda: tenía clamó a Dios. Y él entendía que Dios estaba con él. Pero nunca vio las maquinaciones del enemigo. La Biblia dice que con una mano trabajaba y con la otra tenía la espada, sabiendo que había un enemigo. ¿Cuál es el problema de la generación de este siglo XXI? Que cuando ellos vienen a los caminos del Señor y ellos entienden que ya ellos alcanzaron todo, aleluya, hay algo que se está comiendo la vida espiritual de la gente hoy en día, de los siervos de Dios, y se llaman los afanes. Personas que están como Marta, aleluya, turbadas, afanadas y perdiendo. Prendo el día porque esta hora en el nombre de Jesús. Todo dardo, todo brujo, toda saeta, sábana, todo altar encendido fuera en el nombre de Jesús. Influencia. Busquen la carta, Dios. Estamos muchos. ¿Usted sabe qué representan Marta y María? Representan 2 vasijas y 2 generaciones. Una generación que entendió lo que dice la palabra, que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué está aconteciendo con esta generación de Elmi? Esta generación está afanada, aleluya, por tener las cosas terrenales. Y el tener cosas terrenales buenas, pero las cosas que vienen son añadiduras. Esas bendiciones son añadiduras, pero la salvación se adquiere es permaneciendo firme, aleluya, es andando en obediencia, es cumpliendo con sus mandamientos. Y nos estamos preocupando simplemente por querer lograr cosas en esta tierra. ¿Y de qué le valiera al hombre alcanzar o tener toda la riqueza del mundo y al final su alma se pierda? Yo prefiero mi salvación. Las añadiduras van a venir, pero no me permita que este siglo te ahogue tu vida espiritual. ¿Usted cree que para nosotros es fácil? Ahí son pastores, tienen a Dios. Le digo algo. El martes, nosotros el lunes estábamos en Santo Domingo, una actividad que teníamos. Llegamos el martes y nos apiamos de una guagua porque no encontramos vehículo para rentarlo ese día. Derecho para el estudio. Y después que dimos ese discipulado, el discipulado ministró muy fuerte. Y personas se acercaron a nosotros a hablar de ciertas áreas vulnerables que tenían que trabajar. Y algo me llamó la atención, que salimos casi a las 11 de la noche. Pero al otro día teníamos que levantarnos temprano porque los niños iban para la escuela. Es para que usted me pueda entender algo. Pero usted cree que los afanes yo puedo permitir que las cosas que yo hago, que son mi ocupación, que hoy en día nosotros no nos puesto como afanes, pero son ocupación. Pero usted se preocupa por llegar al trabajo temprano. Si en el trabajo usted entra a las 7 de la noche, de la mañana, aleluya, usted trata de llegar a media hora antes. Pues si usted está entrando a las 7 y usted llega media hora antes, pues levántese a las 4:30 o a las 5 de la mañana. Pero ole, busque a Dios de temprano. La Biblia dice, no.
y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu poder de Estado será mayor. Cuando tú te preocupas por ser íntegro, por andar sometido a Dios, las bendiciones te van a seguir. El cielo se va a mover a tu favor. No me permitas que después de ser un vaso limpiado, volvamos a hacer un vaso vil. Escuche esto: vaso quebrantado. ¿Qué es un vaso quebrantado? Un vaso quebrantado es aquel que el enemigo pone una tentación y la tentación viene sobre él y él cae. Somos reprendidos por el Espíritu, nos sentimos sucios. ¿Cuánto no le ha pasado? A mí me ha pasado que uno se siente sucio, uno se siente vil, uno siente la reprensión porque sabe que faltó. Y eso es lo que el enemigo quiere, que usted y yo seamos vasijas quebrantadas. Porque cuando tú estás quebrantado por causa de la tentación que vino y tú caes, ¿qué acontece? Mire, si yo estoy en este calor en la cima, cada vez que yo falto, mire qué acontece, yo vuelvo y desciendo. Por eso el enemigo quiere vivir trayendo tentación tras tentación, para que nosotros caigamos. Mire, ya basta. A veces tiene guerra y dígale al diablo: no te voy a la carne. Así dentro de este mundo yo no me voy a contaminar. Yo soy una vasija de hoja y no vuelvo a ser una vasija vil. Aleluya. Porque el enemigo lo que quiere es que seamos vasijas viles, que nos mantengamos en eso sin integridad. Y usted se pregunta: pero ¿y por qué no avanzo? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no crezco? Cuando eso acontece, tenemos que revisar nuestra vida espiritual. Tenemos que autoanalizar qué estoy haciendo mal, por qué la bendición de Dios no llega, por qué mi ministerio no avanza, por qué no crezco. Usted tiene que entender que usted es una vasija de honra y que usted está en la mano del alfarero. Yo no sé con quién vine a hablar en este día. Escuche esto. Yo quiero hablarle de una palabra que en el plano terrenal tiene que ver con leyes y se manifiesta como decomiso. ¿Qué es el decomiso? El decomiso es algo que tiene que ver con la ley. Por ejemplo, si hay algún abogado, va a entender de lo que yo voy a hablar. Usted tiene que entender que la ley constitucional se manifiesta en ¿qué? En leyes, estatutos, hay código penal, que cuando usted como ser humano que vive en nuestra nación de República Dominicana, cuando la viola, ¿qué acontece? Usted es detenido. Y no simplemente es detenido. Por ejemplo, el que toma lo que no es suyo se le llama con ladrón. Pero lo que se roba, ¿qué hace? Tiene que devolverlo. Entonces, ¿qué acontece con esto? Usted tiene que entender que la ley terrenal, si el comiso te toma y te quita lo que tú recibiste por violar la ley de Dios. Usted tiene que entender que si la ley terrenal es para cumplirla, imagínese la espiritual. Entonces, ¿qué es el decomiso en el plano espiritual? Si la ley terrenal yo violo un código penal, yo soy castigado por la ley conforme al código penal que yo violo. Y por ese código penal soy sentenciado por el juez. Pero ¿qué toma Satanás cuando el decomiso en el plano espiritual viene sobre una persona espiritual? ¿Cómo se manifiesta Satanás? Como el acusador. Pero luego que te acusa conforme al código penal que tú violas, según la palabra, la ley o los estatutos o los mandamientos de Dios, no simplemente ahora se te va a manifestar como acusador, sino que se va a manifestar como el que se opone. Yo no sé con qué voy a hablar. Entonces, ¿qué acontece cuando él se opone? Usted no tiene autoridad sobre él. Porque usted tiene que entender que para tener autoridad sobre el mundo espiritual, lo primeramente que yo tengo que estar alineado. Porque cuando él se manifiesta como acusador, él toma el código penal que tú violaste según la palabra y va delante de la presencia de Dios y le dice: mira, tu sierva o tu siervo violó tal palabra que está establecida
Por tanto, Él no tiene autoridad para operar. Yo no sé con quién estoy hablando. Y por eso hay personas que tienen tantas cosas retenidas en el plano espiritual. Aleluya. Y se han puesto como se manifestó el príncipe de Persia. Pero Daniel estaba alineado. Por eso la respuesta, aunque duró 21 días, pero la respuesta vino de parte de Dios. ¿Y por qué hay personas que no ven manifiesto lo que están esperando? Porque el comiso lo tiene retenido, porque no se alinea, viven una vida desordenada, una vida en pecado, y hay cosas que fueron despachadas, pero como ellos no tienen autoridad, el cielo no responde por ellos. No, pastor, esto como que para mí me lo voy a llevar. Daniel duró 21 días. Ahora pregunto, ¿Daniel estaba mal? Había una oposición, pero Daniel tenía autoridad. Por eso usted ve que cuando el ángel desciende, le dice: varón, desde que tú propusiste en tu corazón clamar a Dios, tu oración fue escuchada y tu petición fue como despachada. Hay una versión que dice contestada. Me gusta la que dice despachada. Pero se interpuso el príncipe de Persia. Pero cuando Daniel clamó, ¿qué hizo Dios? Dios envió uno de los príncipes, de los arcángeles de guerra, y le dijo: Miguel, hay un siervo que habla. Yo no sé con quién habla en este día, pero los que reciben son los fieles. Son aquellos que se someten, son los que guardan la palabra de Dios. Dios mío, yo siento una locura que vaya. Dios mío. Yo siento un tiempo aquí de Dios muy fuerte. Dios. Ay, escucha esto. Toma saeta, toma mano, toma altar, todo lo que viene tiene que pagar en el nombre de Jesús. Escucha palabra de Jehová. El Señor te reprenda. Si pagan las veas, se va a acomodar con el diablo y la gana. Mira, pastor, pero usted está como medio loco. No es que yo me crié fue peleando en la guerra. Y cuando tú te crías en la guerra, tú conoces tus enemigos cuando te atacan. Deja hacerla. Y esta regla se la voy a soltar. Escucha bien la expresión que Dios utiliza. Y le dice a Miguel: ve y desciende. ¿Y por qué Dios envió a Miguel a que descendiera? Porque había alguien, número uno, íntegro. Número dos, era temeroso, pero se había apartado del mal. Daniel era un hombre íntegro, que aún estando en un reinado, Dios mío, decidió guardarse. Y Kamashama. Y puede ser problema de muchos de ellos que no reciben. Quieren ver la mano de Dios moverse. Pero yo te pregunto, ¿tú qué tú estás haciendo por el reino? ¿Tú estás dejando que el reino te transforme? ¿Tú estás dejando que el comiso de Dios? Porque la expresión con la que me puede entender con respecto al comiso, cuando Dios lo envió, ¿sabe qué aconteció? Se lo voy a revelar yo ahora. Esto no lo dice la palabra. El comiso es la pretensión de lo que tenía, pero el diablo no tenía ni legalidad ni autoridad para detener lo que Daniel ya había sido despachada. Por eso la expresión que Dios utiliza en el plano espiritual es: el comiso no tiene autoridad, aleluya, para tomar lo que le pertenece a mi siervo. Por eso Dios dio refuerzo y le dijo: vete, entrégale. Ay, ¿y por qué hay personas que no reciben?
marcó. Y usted tiene que entender algo, que usted tiene que hacerse enemigo del pecado. Porque el pecado trae muerte espiritual número 1. Trae ruina, trae escasez, trae miseria y trae muerte también física. No juegue con el pecado. Yo viví una experiencia que marcó mi vida. Por eso le voy a decir algo. Yo no ando jugando con el pecado. A mí no me gusta ni caminar mucho. Yo vivo metido en mi casa 24/7. Y estoy en una condición débil. Que gente que me va a hablar de Chile, digo, mire, páralo ahí. Porque hay personas que tú te estás guardando y son instrumentos del diablo para irte a contaminar. Aún vaya a acabar una santa. Una vez fui con unos ministros, pastores y amigos míos. Les amo, les quiero, son hombres de Dios. Pero había un ministro que no era el ministerio pastoral y estaba con nosotros, estábamos en una actividad pastoral de la confraternidad y venimos de una gloria terrible. El ministro amigo mío predicó un mensaje poderoso y cuando venimos venía un evangelista ahí. Y este hombre comenzó a hablar de todos los pastores. No porque el pastor fulano tiene esto. No porque el pastor fulano tiene aquello. Y algunos de los pastores comenzaron a entrar en diálogo. Ya cuando me pidieron la opinión a mí, le dije, mire, le voy a decir algo. Digo, aquí se callan toditos. Porque después de venir a una gloria como la que venimos, no es verdad que el diablo va a utilizar este tipo para contaminar mi vida. Le digo, ahora mismo todo el que se hizo partícipe de eso está en pecado, crea usted o no crea. Porque yo quiero que usted entienda algo. Según la ley, la murmuración o la crítica es un pecado capital. Y hay gente que no pone freno a su lengua, pero hay otros que ellos no prenden la lengua, pero son oidores. El problema es que la palabra, si tú la escuchas, te contamina. Por eso yo le voy a decir algo. Yo mis oídos y mi boca no se la estoy prestando al diablo ni a nadie que quiera contaminar mi vida. Me propuse ser una vasija de obra y el que me va, nadie me va a contaminar. ¿Usted sabe qué pasó? Acabar conmigo. Este se quiere pasar por todo el mundo. Ay. Este se cree que es un sacrosanto ahora, que es un ángel ya. Y yo callado ahí. Y yo dentro de mí me decía, diablo, si tú crees que tú me vas a sacar, mi hombre, te equivocaste. Porque no dijeron nada, ¿no? Pero el objetivo de lo que estaban diciendo que era para que yo sacara el viejo hombre. Mire, usted tiene que entender algo. Y le voy a soltar algo muy fuerte en esta hora. Hay personas que no han querido entender. Y le voy a decir algo. Choqué con algo que habla Timoteo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero el poder de Dios no se manifiesta en nosotros hasta que no tenemos dominio. Y hay personas que están buscando el poder sin antes dominarse. Para mí. Y Dios me hizo entender que la mayor autoridad que puede ejercer un ser humano que le sirve a Dios se llama el dominio. Porque cuando tú tienes dominio, tú te autodominias. No, esto es para mí. Cuando la tentación llega, tú no la recibes porque tú te dominas. Pero cuando tú te dominas, el cabrón que representa la Shekinah, la gloria de Dios, te va a visitar. Por eso el apóstol Pablo estableció en 2 de Corintios 4:17 y dijo: porque esta leve tribulaciones momentáneas producirán en nosotros un cada vez más y eterno peso de gloria, dominando a nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mire, busque lo eterno, busque a Dios incansablemente y cumplirle la palabra, porque el pueblo perece, porque le falta conocimiento. Cuando el pueblo tiene conocimiento, tiene autoridad, tiene la vida.
Usted quiere ver una iglesia aquí. No sé si aquí hay de eso, pero la voy a soltar. A mí me tocó en la iglesia de Cotuí allá cuando estábamos allá en el agarró un día y hacer como Trujillo, fácilmente. Y decir que el que no venga a los estudios aquí no va a tomar oportunidad. Uno discipulado, oiga, ven, un maná. Y la gente dice que quedándose los discipulados en su casa. Y quiero ser evangelista. ¿De qué tú vas a predicar? ¿De arepa? ¿De la arepa que tú vendes? ¿O de la cafetería donde venden la tostada? Porque si tú quieres ministerio, lo primero que tú tienes que adquirir el conocimiento. Sí. Gente que no venga un discipulado y quieren ser vasija de otra. Pero si el pueblo pereció en la antigüedad por falta de conocimiento, el siglo que estamos viviendo ahora está más fuerte. Yo no sé por qué me estoy hablando. Tantas cosas que el enemigo ha traído. Pero si tú no tienes conocimiento, ¿cómo va a vencer y te va a someter? Otra cosa que me di cuenta. Usted quiere que una iglesia vacía vaya a medio oración. Y yo tomaré esto, porque yo soy pastor ya. Me ha tocado bregar con unos cabezones que a veces digo, Jehová, mira. Y usted lo aconseja hoy, lo aconseja mañana y dura 3 días. Y yo le digo, pero Jehová, pero mira, tú aquí. Usted se ríe. Si yo sabía que tú eras así, mira, le digo a Jehová, mira, déjame como un angelito, por ahí tranquilo. Que yo suelto la palabra y lo suelto ya. Entonces, ¿cómo es que queremos ser transformados? Pero lo que transforma, según establece la palabra en Juan 8:32, y conoceréis y la verdad os. Entonces, ok. Y el 35 dice así que el que dijo libertad será verdaderamente libre. Número 1, lo primero que hacemos es un pacto. Levantamos la mano, aceptamos a Cristo, que Cristo entró, pero si no tengo la verdad voy a ser libre. Ay, ya yo soy un siervo de Cristo. Bueno, no sé por qué Dios me está metiendo aquí en el libro. Y le voy a decir una cosa, yo ando con 2 ángeles, uno a la derecha y otro a la izquierda. Cuidado que me apedrea afuera. Y no jugando, de verdad que lo estoy diciendo. Entonces, ¿cómo es que yo quiero ser evangelista? Quiero que Dios me use. Pero ¿de qué tú le vas a hablar? Que tú sales afuera a predicarle para que Dios lo transforme. Porque por ahí aparecen unos. A mí no me gusta la palabra impío, porque un impío es una persona despiadada. Me gusta decirle inconverso. Esa palabra no me gusta, a mí no me gusta. Usted tiene que entender algo, que hay personas ahí afuera que si usted no tiene Biblia para darle, fácilmente usted sale con la cabeza para abajo. A mí me han tocado unos tipos por ahí, que la pastora sabe, de unas evangelizaciones, que parecen rabinos. Y eso es ahí. Es como cuando Cristo tuvo la tentación. ¿Por dónde fue que el enemigo le tiró? Por la palabra. Y hay personas allá afuera que son como instrumentos, ya usted sabe de quién. Que si usted va como un tratadito, Cristo te ama, Dios te bendiga. Mira, la Biblia dice en Juan 3:16. Ya eso todo el mundo lo sabe. Pero venga acá, sierva, siéntese aquí, venga, explícame esto. Y si no hay conocimiento, ¿con qué usted le va a sacar a esa persona de esa confusión? Y estoy hablando de algo muy serio, estamos hablando de vasijas. Entonces, si las vasijas representamos nosotros, que es el templo del Espíritu Santo, lo primero que nosotros hicimos fue un pacto. Le dimos legalidad a Cristo para que entre. Y Mateo dice que el espíritu que sale del hombre, o sea, cuando acerca del cuerpo, el viejo hombre, el espíritu, ese viejo hombre sale, anda por lugares secos, desolados, buscando una casa donde habitar. Y dice: yo volveré. ¿A dónde? ¿A la casa del vecino? Yo volveré a mi casa. ¿De dónde? Pero lo fuerte de esto es que cuando me encuentro ordenada y vacía, dice que no toma 7 espíritus más. Y el postrer estado de esta persona viene a ser como. Y usted cree que después que Cristo me libertó, que sacó ese espíritu y que ya limpió esta vasija y que ya la puso una vasija de honra, una vasija limpia, le voy a dar legalidad a lo que salió. Yo no sé por qué vengo a hablar. Y habemos
Larga de verdad. Pero entendí que tenía que someterme. Entonces vemos personas que queremos ser vasijas. Y estoy casi concluyendo. No nos sometemos a un pastor. No nos sometemos a un líder. Queremos andar como ovejas sin pastor, haciendo lo que nos da la gana. Usted no es una vasija de oro, usted es una cabra. Y no cualquier cabra, y perdóneme. Deje de ser desobediente, sométase. Usted tiene un pastor que tiene el conocimiento, tiene líderes que están ahí para ayudarte. No se quieren ir por encima del líder. Porque Dios me llamó y la expresión más fuerte es. Se lo digo porque yo lo he vivido. Desde que un miembro de los pastores lo vemos que están medio alebricados. Digo, este tipo hay que poner un freno. Ya yo te hablo de esto. Me han tocado una cabra que he tenido que coger dos sogas, no cadera. Y no hay forma. Pero es todo malo. Y si usted le pone un freno, lo primero que dice, no, yo tengo un llamado, eso fue que el pastor se le volvió el diablo ya. Y el Señor lo reprenda. Y el pastor lo que está viendo es que te va a ir por el despeñadero. Lo que está evitando es que tú perezcas. ¿Y qué establece la palabra? Estamos hablando de vasija. La palabra dice que el avisado del peligro, el proverbio, ¿qué? Dice ¿qué? Mas el imprudente, ¿qué hace? Sale afuera y recibe ¿qué? Recibe la consecuencia. Y hay una versión que dice que recibe el pago. ¿Y por qué lo recibió? Por desobediente, por no querer escuchar un consejo, por no querer someterse a Dios, por no querer someterse a un pastor. Mire, usted tiene que entender algo, que cuando usted viene a los caminos del Señor, si usted no se somete, usted no va a ser una vasija de honra, porque lo primero es que si usted no se somete a su pastor, mucho menos se va a someter a Dios, que usted no lo ha visto. Pero los miembros que me están mirando como medio raro. Como que el pastor enemigo de los miembros ahora, ¿verdad? Yo hablo de lo que yo vivo. Que ser pastor no es tan fácil y tanto que a la gente le gusta hablar de los pastores. Ay, bregar con esos caballitos locos, varón, mire, hay que montarse de arriba, hermano, malo. Ay, Ramacaya, Anchoa. Mire, ahí estoy terminando, Dios mío, de cabazo, de catalabasaya. Escucha lo que dice Romanos 9:21. ¿Cuántos minutos me quedan, pastor? Bueno, con la voy a soltar. Oiga lo que dice Romanos 9:21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer un vaso de honra y otro de deshonra? Pero Dios no creó un vaso de deshonra. Dios creó vaso de honra. El enemigo sí se levantó, trajo tentación para que los seres humanos, que éramos una vasija de honra perfecta en la mano de Dios, que fuimos creados a su imagen y semejanza, por causa de la desobediencia del pecado se rompiera. Por eso la Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, pero para eso es que apareció Cristo, para levantarnos de ese fango, de ese vulnerable, de ese rojo donde estamos metidos. Por tanto, en este día te digo, levántate. Escuchen que dice segunda de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilio de oro y de plata, sino también de madera, de barro. Unos son para uso honroso, escuchen bien, unos son para uso honroso, otros para uso viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para todas buenas obras. ¿Usted entendió por qué el enemigo no quiere que usted sea un vaso de honra? Porque cuando yo me dejo transformar por el Señor, soy un vaso útil, un vaso de honra. ¿Y útil para qué? Para la buena obra. Por tanto te digo, iglesia, póngase de pie. Por tanto te digo, iglesia, dejémonos transformar. Vamos a someterlo a Dios. La Biblia dice en Proverbios 7: o no tienes potestad al alfarero.
se te broki place. Lubrante abrazo mi complicado de bro. Dios mío, yo siento el Espíritu de Dios aquí. Esto por tuyo, quédese en el pie. Lufaya cambi la coma. Buena hana wana una mama katani wana. Encima pute ganar sheni mi wana na wana. Dios mío, siento el Espíritu de Dios aquí muy fuerte. Venga más por salata. Escuche esto. Segunda de Timoteo 3:16 dice: todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente, no dice una parte u otra, preparado para toda buena obra. ¿Y a qué nos manda la palabra? Que tenemos que santificar el cuerpo nada más. Tenemos que santificar todo vuestro cuerpo, ser, alma y espíritu, y guardarlo irreprensiblemente para la venida de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a decir algo en este día. Yo no sé usted, pero nosotros nos propusimos eso. Y después que nos propusimos eso, esa mujer y yo entramos en una locura de Dios. Nuestro caminar ha sido bombardeo toda la vida, guerra, persecuciones. Pero entendimos algo, que la Biblia dice que a quien Dios envía lo respalda. Y usted tiene que entender que Dios no va a respaldar a un hijo desobediente. Porque muchos queremos decir, ay, Dios al que envía lo respalda. Hemos tenido tantas dificultades como ustedes no se imaginan. Pero en el camino Dios nos ha ido reformando, nos ha ido transformando. Hemos cometido faltas, sí, yo lo sé. Errores sí han venido. Pero hemos entendido que abogado para con Dios tenemos el cielo. Y es Jesucristo. No te vengo de hablar de un evangelio, aleluya, de imperfección. Te vengo a hablar de un evangelio de transformación. Que cuando tú dispones tu corazón y entra en la mano del alfarero, el alfarero toma la vasija y él la va a transformar. Pero Dios trabaja con gente, aleluya, que se sometan, que obedezcan a su palabra. Si usted quiere ser una vasija útil, obedezca a la palabra de Dios. Sométase a sus pastores, sométase a su líder. No quiera andar como oveja sin pastor. Y hay dos o tres que me están mirando medio raro, pero ya usted sabe, son dos ángeles que tengo ahí. Usted va peleando conmigo, sino con esos ángeles. Y hay algunos hijos espirituales que están conectados ahí, que eso es el Cristo. Ellos saben de lo que estamos hablando. Porque después que vino el quebrantamiento, vino el levantamiento también. Porque cuando la vasija sirve quebrantada, y el venga mayan sota trajanaya santa, Dios mío. Leva tu rama. Eres una vasija quebrantada, me dice el Espíritu de Dios. El enemigo te ha golpeado de toda la manera. Y mamá puta, y tú acá tiri proche, conéctame bien con lo profético. Lepa bufana catuna cara. Escúchame bien, eres una vasija quebrantada. Han venido tantos ataques, tantos procesos, tantas guerras sobre tu vida, pero hay algo que escucho dentro de ti. Aleluya, le dijiste al enemigo, yo no vuelvo para atrás, porque a lo que Dios me sacó, yo no vuelvo. El enemigo te ha bombardeado, te ha herido. Mira, veo que por el Espíritu va una persona y es un hombre que te bombardea constantemente con su boca, palabra de soberbia. Encuentra el Espíritu que sale de su boca, te ofende. Aleluya, pero dice el Señor, tú eres mi sierva, yo conozco tus pasos, yo sé cómo tú estás caminando, yo sé cómo estás caminando. Dice el Señor, no abra tu boca, no te defiendas, yo peleo por ti. Y por bajo eso, dice el Señor, gozao, alegrado cuando hablen de vosotros mintiendo. Dice el Señor, tu mano es grande, pero es en los cielos. ¡Ah!
Todo ataque del diablo que ha venido a tu corazón, Lurba,